de Venezuela ha estado en boga, el tema de la reforma de la ley de hidrocarburos, por supuesto, todo este tema energético, pero ahora lo estamos conociendo desde esta actuación, estos protagonistas de la industria petrolera venezolana, este sector privado que a lo largo de estos años ha tenido diferentes formas de participación, por supuesto enfrentando diferentes retos, diferentes adversidades, pero también sabiendo bandear y aprovechar las diferentes oportunidades. En este momento, desde el ámbito político, desde las diferentes vocerías, se presenta esta reforma de la ley como una apertura, como una gran oportunidad para un nuevo modelo de negocio energético en Venezuela. Vamos a retomar un poco lo que hablamos en el primer segmento con respecto a la derogación de algunos instrumentos de cómo se maneja el marco jurídico, el marco, la norma del negocio petrolero en Venezuela. Habíamos comentado un poco de que esto eliminaba algunos escenarios de contradicción y alineaba todo pues en la misma página, en la misma ruta. De estas derogaciones, ¿hay algunas que pudiéramos detallar, describir un poco? Desde el punto de vista de los bienes y servicios, hay una derogación que es importante para nosotros, que tiene que ver con la derogatoria total de la ley que reserva al Estado los servicios, bienes y servicios conexos a las actividades primarias. Esa ley fue promulgada en ese año, 2009, y nacionalizó una cantidad de recursos y empresas a nivel nacional, sobre todo en el área del lago de Maracaibo y en el área del norte de Monagas, actividades que de alguna manera de manera bien específica y útil, daban digamos, un servicio alrededor de todo lo que significa poder llevar una industria tan compleja como esta. En el caso del lago de Maracaibo, nosotros ayer tenemos la oportunidad de rescatar procesos que tienen que ver con el transporte de personal, el buceo, las conexiones y plataformas, el suministro de operaciones de transporte, los servicios de barcaza, mudanza y boyado, mantenimiento, operaciones acuáticas, operaciones a las facilidades de producción, balizamiento, diques astilleros y por allí una cantidad de subactividades que están conectadas a todo esto. Todo ese proceso productivo alrededor del lago de Maracaibo constituye la cadena de valor desde el punto de vista de bienes y servicios que pudiéramos estar rescatando alrededor de una actividad tan importante y delicada como es trabajar en el lago de Maracaibo. Y termino con el punto de Monagas. En Monagas podemos tener la oportunidad de incorporar servicios privados en condiciones jurídicas adecuadas para el desarrollo, el aprovechamiento de las cadenas de gas natural que pudieran estarse ahorita venteando y quemando en virtud de que es necesario retomar toda la actividad en cuanto a reinyección de gas para mantener la energía de nuestros yacimientos y además poder llevar al mercado interno del gas ese gas asociado que es tan importante para el desarrollo de la industria petroquímica y por supuesto diferentes sectores de la vida de la industria y la sociedad. Primero le pregunto, ¿tenemos el número estimado de empresas en ese momento que fueron nacionalizadas, absorbidas por el Estado en 2009? Y segundo, ¿cómo sería esa conversión de empresas que estaban en el ramo privado de bienes y servicios, fueron nacionalizadas y en este momento están o no están operativas, o en qué porcentaje, en qué cantidad, y cómo sería nuevamente convertirlas, que fuesen reactivadas, pero desde el ala privada? ¿Cómo sería esta conversión? Bueno, en el caso del lago de Maracaibo fueron afectadas cercano a unas 100 empresas, entre principales y empresas subcontratistas. Todavía existe mucho interés por parte de esas empresas que fueron afectadas y que no cerraron, digamos, administrativamente ese proceso, por algunas de ellas por retomar la actividad, lo cual pudiera generar una ventana para que esas empresas, que muchas de ellas obedecen a organizaciones con una tradición familiar de décadas de trabajo, pudieran estarse reincorporando, pudieran estar expresando su interés de volver a la actividad en el lago de Maracaibo, y el resto de las empresas que están afectadas o que quedaron afectadas pudieran estar entrando en una conversación, en un espacio de negociación con el gobierno nacional, a los efectos de poder de alguna manera ir dándole solidez a lo que significa la seguridad jurídica en el país. Y nosotros consideramos que esta derogatoria, desde el punto de vista de bienes y servicios, es un mensaje importante,
un mensaje que impacta positivamente lo que significa el rescate de estas actividades, la reincorporación de recursos humanos, técnicos, profesionales, de familias, de empresarios que pudieran estar conectándose dentro de todo este proceso. Por supuesto, esto va a requerir de unas conversaciones importantes, de un proceso en el cual el financiamiento y la categorización de cada uno de los temas vaya de la mano con las prioridades de los servicios que se deben atender en el lago y ante una nueva realidad, pero todavía en el lago de Maracaibo, en la cuenca del lago de Maracaibo, estamos manejando unas reservas por encima de los 20.000 millones de barriles, lo cual también forma parte de aquello de la necesidad de extraer y monetizar toda esa riqueza a favor del país. Muchos han descrito también, la necesidad de rehabilitar, de revisar, antes de, por supuesto, reactivar todo, y esto lleva tiempo. Muchos expertos han invitado a los interesados en este ramo a tener paciencia. Quería preguntarle eso porque esto no escapa del tema de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los usuarios de redes que están en incertidumbre, en inquietud. Bueno, pero esto genera fuentes de empleo, voy a volver a trabajar, ¿qué puedo hacer? Se especula de algunas empresas ya haciendo un llamado a tener una nueva captación de talento humano de cara justamente a esta área de bienes y servicios. En realidad, ¿cuántas fuentes de empleo o cuántos puestos de empleo puede representar este sector y en cuánto tiempo pudiera realmente iniciar esa captación luego de los procesos de conversaciones necesarias y, por supuesto, como lo dice, enfocadas en esas prioridades de cuáles van a ser los primeros servicios, las primeras necesidades? Arrancando por el principio, nuestras empresas durante todos estos años se han mantenido dispuestas y comprometidas con el desarrollo de la industria. La Cámara Petrolera de Venezuela hoy en día cuenta con unos 270, 280 afiliados totalmente comprometidos y la cifra sigue subiendo en la cantidad de miembros de esta institución que ya lleva 47 años de fundada. Esas empresas han tenido un compromiso permanente. Si le cuento, por ejemplo, Luciana, que tenemos un promedio de vida de nuestras compañías de 32 años entre las 270 empresas. Eso creo que envía un mensaje muy claro de compromiso y de disposición. Entonces, la disposición no es un tema nuevo, es un tema de siempre estar preparados para poder afrontar los diferentes retos que se manejan y sobre todo un empresariado acostumbrado a manejar tecnología, a participar en la formación del recurso humano, a desarrollar siempre las actividades dentro del mejor compromiso de la excelencia operacional. Yo creo que allí tenemos el nicho adecuado como para podernos lanzar en la atención al incremento de la actividad que pudiera estarse presentando. Y yo creo que de eso está, convencido el sector empresarial en general, los sectores transversales, que todo este proceso corresponde a una interacción muy cerrada dentro de una cadena de valor que es compleja, que requiere seguridad y que requiere mucho trabajo. En cuanto a los puestos de empleo, nosotros siempre hemos manejado un poco esa regla del 1 por 10, ¿no? Por cada empleado directo hay 10 indirectos en los diferentes sectores. Entonces, cualquier operación en donde nosotros podamos de alguna manera involucrar ese esfuerzo, ese compromiso, se va a multiplicar en una actividad conexa que va a ser muy positiva para el desarrollo del país. ¿Qué conexiones o qué tipo de comunicación tiene la Cámara Petrolera también con otras cámaras con servicios similares? Porque hablamos específicamente del área técnica, de toda la prestación de servicios para el desarrollo de la actividad petrolera, pero allí mencionaba, por ejemplo, el transporte. Esto en área técnica, pero también está involucrado el transporte de personal, lo que es el turismo, el hospedaje, vienen de la mano concatenados quizás con la Cámara de Turismo, con las cámaras relacionadas a estas actividades. ¿Cómo va también la conexión, pero hilando actividades similares para prestar el mejor servicio? Bueno, dentro de la Cámara nosotros tenemos un sector de servicios, transversales a toda la actividad, y son transversales no solamente a los efectos de la actividad de los bienes y servicios petroleros, sino que son también transversales con otros sectores de la economía. Ahí hay una conexión, una interacción. Nosotros formamos parte de Fedecámaras y en cuanto a los gremios, vale la pena destacar que para los efectos de esta reforma, en la cual nosotros participamos de manera activa, comprometida nuevamente,
Estuvimos de la mano con la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos, la Asociación Venezolana de los Productores de Gas, Petropyme, y nosotros, que somos un bloque, digamos, que representa el sector alrededor del tema de la energía y el petróleo. Y yo creo que esa conexión es la que nos lleva a entender mejor cuáles son los procesos que se viven en el país, cómo poder armonizar en cuanto a propuestas y desarrollar una actividad conjunta que nos permita avanzar. Y eso no se desconecta de ninguna manera con el resto de la economía. Tenemos la Cámara Inmobiliaria, Cámara de Automercados y Servicios, de Alimentos, también todas relacionadas porque por tradición, de esta manera, se da la dinámica petrolera en Venezuela. Ahora bien, ya para concluir, me gustaría conocer desde el gremio que representa cómo se traduce esto para la familia venezolana. Importante lo habla desde el punto de vista del recurso humano, un 1 por 10 con respecto a un empleo directo, 10 indirectos. Hay diferentes formas de contratación y diferentes formas de empleo, pero también termina teniendo un impacto en el presupuesto familiar, en el núcleo familiar de ese trabajador que termina también devengando unos beneficios del sector privado. ¿Cómo llega esto finalmente a la familia venezolana? ¿De qué forma pueden recibir esta noticia de la reactivación y apertura petrolera? En la medida que se vaya logrando la materialización de esas cadenas tan importantes de empleo, de trabajo, de esa misma manera se va trasladando el beneficio, el desarrollo, la incorporación de recursos financieros al país. Nosotros de una manera comprometida, y lo digo aquí, o sea, estamos en la plena disposición de apoyar a nuestro personal, a la gente que ha estado todo el tiempo acompañándonos, y que el recurso que tenemos presente en Venezuela está ávido, con ganas de ser formado, de trabajar, de incorporarse a todo lo que significa la actividad de bienes y servicios alrededor de la industria. Bien. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, ese gremio, ese sector privado de bienes y servicios que está atento allí ya para la reactivación de diferentes áreas. Mencionábamos como puntos estratégicos también el lago de Maracaibo, también la parte norte del estado Monagas, pero en general, por supuesto, esa industria petrolera que marca la dinámica económica en nuestro país. Gracias por estar con nosotros en Primera Página. Nueva pausa a la vuelta.